Buenas tardes. Vamos a comenzar con repasar el examen de esta noche y así ver las cosas que habíamos visto ayer. Vamos a mirar aquí, en primer lugar, los usos de por qué. Y vimos que hay 4 maneras de escribir por qué. En el primer lugar dice, estudié porque quería sacar una buena calificación. Ahora, aquí vemos que tenemos 2 ideas. Primero estudié y quería sacar una buena calificación. Entonces, vemos la oración principal, estudié, y la segunda parte que da la explicación de la razón. Es una conjunción que une estas 2 partes de la oración. Por lo tanto, aquí usamos por qué como una sola palabra y sin el uso de la tilde. Estudié porque quería sacar una buena calificación. Es una conjunción, une el hecho de haber estudiado con el motivo por el cual lo hice. Segundo, ¿por qué le pegaste a tu hermano? Esta es una pregunta. Y cuando es interrogativo, ¿por qué? Se escribe como 2 palabras separadas. Y en este caso requiere el uso de la tilde. ¿Por qué le pegaste a tu hermano? Es una pregunta. Número 3. Estudiamos el porqué de la revolución. Ahora, aquí vemos una palabra clave, el. Este artículo definido nos indica que estamos hablando aquí de un sustantivo, un nombre. Queremos ver el motivo de la revolución y en tal caso, ¿por qué? Es una sola palabra con acento. Estudiamos el porqué de la revolución. Cuarto lugar, fueron sus logros en las matemáticas por qué le premiaron. En este ejemplo estamos viendo que vamos a usar una preposición con un pronombre relativo. Los logros eran el motivo por los cuales le premiaron. Entonces, si se puede sustituir por el cual, por la cual, por los cuales o las cuales, entonces, ¿por qué se escribe como 2 palabras sin acento? Por aquí siendo preposición y que siendo un pronombre relativo que se refiere otra vez a sus logros. Número 5. Y vamos a ver aquí dividir palabras en sílabas y agregar la tilde donde sea necesario. Primero, número 5, la palabra es pájaro. Vamos a dividirlo. Vemos una consonante, se divide antes. Aquí un consonante, se divide antes. Acaba en una vocal. Sabemos que cuando una palabra acaba con una vocal, el acento fonético
debería de caer en la penúltima, o sea, en esta sílaba. Pájaro. No es un pájaro, es un pájaro. Entonces, ya que la sílaba tónica no es la penúltima, entonces requiere el uso de la tilde. Número 6. Asolado. Aquí vamos a dividir la palabra antes de la consonante. Otra vez antes de la consonante y una tercera vez antes de la consonante. Acaba también con una vocal. La sílaba que debería de recibir el acento fonético es la penúltima. Entonces, asolado. Y ahí sí cae el acento. Entonces, subrayamos esta, la sílaba tónica no requiere el uso de la tilde. Número 7. Bolígrafo. Vamos a comenzar por dividirlo en sílabas antes de la consonante. Vemos aquí dos consonantes juntos. Sin embargo, la segunda es una R. Forma un grupo consonántico. Con la G no las dividimos. Vamos a dividir antes de este consonante bolígrafo. Ahora, como acaba con una vocal, sabemos que el acento fonético caería en la penúltima. Bolígrafo. No es un bolígrafo que usamos para escribir, sino un bolígrafo. Como la sílaba tónica no es la penúltima, entonces requiere el uso de la tilde. Número 8. La palabra es carbón. Aquí tenemos dos consonantes, dividimos entre las dos, carbón. Y la palabra acaba con N. Recordamos que la N y la S no son vocales, N, S, pero siguen la misma regla que las vocales. Entonces, el acento fonético debería de caer en la penúltima. Carbón. No es un pedazo de carbón, sino carbón. Entonces, la sílaba tónica es la última. Como debería de ser la penúltima, tenemos que indicarlo con el uso de la tilde. Número 9. Mármol. Aquí tenemos otra vez dos consonantes. Vamos a dividir entre ellas. Y la palabra acaba con una consonante. En este caso, no es N ni S, entonces sigue la regla de las consonantes, que es que el acento fonético debería de caer en la última sílaba, mármol. No es mármol, sino mármol. Entonces, ya que la sílaba tónica no es la última, requiere el uso de la tilde. Número 10. Cuéntamelo. Vamos a dividirlo primeramente por sílabas. Vemos aquí dos vocales, una fuerte y una débil, sí forman un diptongo. Cuéntamelo. Ahora, la última letra es una vocal, entonces el
Acento fonético debería de caer en la penúltima. Cuéntamelo. No decimos cuéntamelo. Decimos cuéntamelo. La sílaba tónica es la primera. Entonces requiere del uso de la tilde. Cuando tenemos un diptongo, aseguramos siempre de poner la tilde en la vocal fuerte, de otra manera se destruiría el diptongo. Cuéntamelo. Estas son las respuestas de números 1 hasta 10. Revisen por favor sus trabajos, asegurar que lo que tienen en su trabajo se ve igual. A continuación vamos a ver números 11 hasta 20 en el examen. Aquí estamos viendo los verbos. Entonces, y estamos señalando número 11 hasta 16 si es transitivo o intransitivo. En el número 11, el joven fue a la tienda. El verbo aquí es, no hay ninguna palabra aquí que recibe la acción del verbo, entonces es intransitivo. Número 12. Compró carne para la cena. El verbo aquí es compró. En este caso hay un complemento directo, algo que recibe la acción de ser comprada y es la carne. Compró carne para la cena. Entonces este es un verbo transitivo porque algo recibe en una forma directa la acción del verbo. Número 13. Escribí una carta a mi amiga. El verbo aquí es escribí. Y lo que escribí es la carta. El complemento directo es carta. Ahora, la carta recibe en una forma directa la acción de ser escrita. Mi amiga es el complemento indirecto. Ella recibe el beneficio de recibir esta carta, pero ella no es la que recibe la acción de una forma directa de ser escrito. La carta es el complemento directo y esta oración, por lo tanto, tiene un verbo transitivo. Número 14. El coro va a cantar el miércoles. Va es el verbo. Cantar es un verbo también en forma infinitivo. Y nada está recibiendo la acción de ser cantado en este caso. Sencillamente nos dice quién lo hizo, el coro, y cuándo, el miércoles.
pero nada está recibiendo la acción de ser cantado. Sin embargo, el número 15 dice, cantaremos, y es el verbo cantaremos, bendiciones. Bendiciones es el nombre de la canción y esta canción recibe la acción de que lo estemos cantando. Entonces, bendiciones es el complemento directo y esto es un verbo transitivo entonces. Número 16. Alabaremos al Señor por sus bendiciones en nuestras vidas. Alabaremos es el verbo, es la acción que estamos tomando. Alabaremos al Señor indica, es una frase preposicional, indica a quién estamos alabando. Sería un complemento indirecto. Él está recibiendo nuestras alabanzas, pero no es un complemento directo, ya que está separado por la preposición a. Alabaremos al Señor por sus bendiciones, otra frase preposicional que nos da el motivo de por qué le estamos alabando. En nuestras vidas, otra frase preposicional, pero no hay ni un complemento directo en esta oración. Entonces es un verbo intransitivo. Números 17 hasta 20, estamos viendo si las oraciones están en voz activa o pasiva. Recordando que en voz activa el sujeto toma la acción. En voz pasiva, el sujeto, que se llama sujeto paciente, en verdad está recibiendo la acción. El sujeto no está haciendo nada. Número 17. El caso fue investigado por la policía. Fue investigado es el verbo. El caso es el sujeto, pero el caso no es que está investigando. Entonces, esto es voz pasiva. La policía, que es complemento de la preposición por, son los que están investigando, pero no son el sujeto de esta oración. Número 18. Los estudiantes tomaron un examen. Tomaron es el verbo que nos indica qué estaban haciendo. Los estudiantes es el sujeto y ellos directamente están tomando la acción de tomar el examen. Entonces, esto está en voz activa. Es también un verbo transitivo porque vemos que el examen recibe la acción de ser tomada. Número 19. Los niños jugaron fútbol. Jugaron es el verbo y vemos que los niños es el sujeto y los niños toman la acción de jugar.
y por lo tanto esto está en voz activa. Número 20. El partido fue decidido por penales. Fue decidido es el verbo y el sujeto es el partido. El partido, sin embargo, no decidió nada. El partido recibió la acción de ser decidido y lo que tomó la acción de decidir el partido fueron los penales. Entonces, como el sujeto está en verdad recibiendo la acción, no tomándola, esto es voz pasiva. Entonces, pueden revisar número 11 hasta 20 y esto será la conclusión del examen. Ahora, vamos a mirar uno de los versículos que vimos ayer, Juan 14, 17, y vamos a buscar en este versículo los verbos y vamos a repasar también lo que hemos aprendido de las otras partes gramaticales. Aquí en Juan 14, 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En primer lugar, vamos a buscar los verbos. Hemos estado hablando de los verbos y aquí encontramos puede recibir. Es un verbo activo. Luego vemos ve, otro verbo activo. Conoce, otro verbo activo. Conocéis, otro verbo activo. Y mora, también un verbo activo. Y estará, un verbo copulativo. Ahora, viendo a estos verbos, según si son transitivos o no, vemos que puede recibir, no tiene un complemento directo, entonces es intransitivo. Lo mismo con ve, conoce, conocéis, mora y estará. Son todos verbos intransitivos. También están todas en voz activa, no pasiva. Y vemos que puede recibir ve, conoce, conocéis y mora están en tiempo presente, mientras estará está en tiempo futuro. Ahora, viendo algunas de las otras partes gramaticales. El espíritu de verdad. Aquí vemos espíritu es un sustantivo, un nombre, y él es artículo definido que modifica espíritu. De verdad. Verdad es un sustantivo, es complemento de la preposición de.
Y luego vemos esta frase, al cual el mundo no puede recibir. Al es una contracción de a y el. A nos indica, es una preposición y toda esta frase es una frase preposicional. ¿Cuál? Es un pronombre relativo. Y su antecedente es espíritu, se refiere a espíritu. El es un artículo definido que modifica cuál. El cual sigue a la preposición a, que muchas veces nos indica que algo es un complemento indirecto. El mundo no puede recibir. Aquí vemos que mundo es el sustantivo, el sujeto de esta frase. El mundo toma la acción de no poder recibir. Y el es un artículo definido que modifica mundo. El mundo no puede recibir a el cual. Esta frase es el complemento indirecto de lo que el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir a el cual. ¿Y qué es el cual? Es el espíritu. El mundo no puede recibir al espíritu de verdad. Entonces, esto es el complemento indirecto. Porque no le ve. Porque aquí es una conjunción. Y porque habíamos visto es para juntar dos frases. En este caso, la frase principal, el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, y el motivo, no le ve, porque es la conjunción que los une. No requiere el uso de la tilde porque es una conjunción y va escrito como una sola palabra, por lo tanto. No le ve. Entonces vemos el verbo ve, el mundo ve, o en este caso no ve, a él. Le es un pronombre que es un pronombre complemento indirecto porque el mundo no ve a él. Entonces, esto se refiere al antecedente, siempre aquí el espíritu. Ni le conoce. El mundo no conoce a él. Le es otra vez un pronombre, es complemento indirecto que nos indica que el espíritu indirectamente está recibiendo la acción de que el mundo no ve ni conoce a él. Pero vosotros, y vosotros es otro pronombre y funciona aquí como el sujeto de esta frase. Vosotros le conocéis. Aquí vemos otra vez le y otra vez es un pronombre que está funcionando como complemento indirecto que vosotros conocéis a él, a el espíritu. ¿Por qué?
Otra vez es una conjunción que une a la frase principal, vosotros le conocéis, con el motivo, porque mora con vosotros. El Espíritu mora con vosotros. Vosotros aquí es un pronombre que es el complemento de la preposición con. Y estará, el Espíritu estará, tiempo futuro, en vosotros. Y vosotros otra vez, como pronombre aquí, es complemento de la preposición en. Entonces, hemos visto las partes gramaticales en el versículo Juan 14, 17 y vamos a continuar viendo los verbos hoy. Vamos a continuar viendo los verbos. Ayer habíamos visto muchas cosas acerca de los verbos y vimos que un verbo se puede clasificar de varias maneras. Un verbo puede ser activo, demostrando una acción, o puede ser copulativo, que une al sujeto con su atributo, sea un adjetivo o otro sustantivo. Vimos también que los verbos activos pueden ser transitivos o pueden ser intransitivos. Un verbo transitivo tiene un complemento directo que recibe directamente la acción del verbo. Verbos transitivos o intransitivos también pueden tener un complemento indirecto que recibe el beneficio de la acción o hacia quien se dirige la acción sin que lo reciba directamente. El complemento indirecto muchísimas veces se precede por la preposición a. Un verbo puede estar en voz activa o pasiva. Un verbo que está en voz activa quiere decir que el sujeto toma la acción. Un verbo que está en voz pasiva, esto quiere decir que el sujeto no toma la acción, sino que el sujeto en verdad es el complemento directo, recibe la acción y el que desempeña la acción sería el complemento de la preposición por. Vemos casos como el libro fue escrito por el pastor. El libro no tomó la acción de escribirse, sino es un sujeto paciente, recibe la acción y el que toma la acción es el complemento de la preposición por el pastor. También vimos que un verbo puede estar en modo indicativo o modo subjuntivo. Y ayer vimos los tiempos simples del indicativo. El indicativo nos indica una acción o puede ser también un verbo copulativo, pero nos habla de algo que ocurrió en el pasado, que está ocurriendo en el presente o que va a ocurrir en el futuro. Es algo concreto. El subjuntivo, sin embargo, expresa algo que es contrario a la verdad
Un imperativo, un deseo, puede venir después de un verbo que expresa emoción o necesidad, urgencia o posibilidad. Vimos ayer los tiempos del indicativo, que son los tiempos simples del indicativo, el presente. Vimos que el pasado puede expresarse por el tiempo imperfecto o por el pretérito. Vimos tiempo futuro y vimos el potencial. Ahora, hoy vamos a ver el subjuntivo. El subjuntivo se usa en el caso del imperativo de usted o ustedes, sea en el afirmativo o en el negativo. Por ejemplo, siéntase usted o no se siente usted. Se usa en el imperativo negativo de tú, no te sientes. Sin embargo, en el positivo, en el afirmativo, no se usa subjuntivo con tú. Siéntate. En el imperativo de nosotros, sea en el afirmativo o en el negativo, también se usa el subjuntivo. Se usa después de un verbo que indica una preferencia, un deseo o una sugerencia. Quiero que María lo haga. Está expresando un deseo. Se usa después de una frase impersonal que indica una duda, una urgencia, una posibilidad o la importancia de algo. Por ejemplo, es necesario que María lo haga. Se usa también con conjunciones de tiempo, como antes de que, cuando, en cuanto, después de que, hasta que, mientras y otras. Le hablaré a María cuando venga. Se usa también después de conjunciones con que, a menos que, a fin de que, para que. También se usa con los adverbios acaso, quizá y tal vez. Acaso venga mañana. Se usa después de la palabra aunque, si la acción no ha ocurrido todavía. Aunque María venga esta noche, no me quedo. Se usa también en una frase que funciona como adjetivo cuando el antecedente es indefinido, negativo o no existe. Busco un libro que sea interesante. Se usa también después de la frase como si, para expresar algo contrario a la verdad. Me habla como si fuera una niña. Ahora, el subjuntivo se puede expresar en el presente y se usa cuando el verbo principal está en tiempo presente, futuro o imperativo. El subjuntivo también puede expresarse en tiempo imperfecto. Esto se usa cuando el verbo principal está en tiempo imperfecto, pretérito o potencial. En sus apuntes verán la forma de formar el subjuntivo. Ahora, vamos a ver los versículos que hoy
tuvimos para memorización. Y si tienen esos entre sus cosas, las pueden sacar y tenerlas a mano para que podamos ir marcándolas. Y vamos a ver todos los verbos aquí, los que son del modo indicativo y los que son de modo subjuntivo. Ahora, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Ahora, aquí vemos, la primera frase dice: cuando Pedro le vio. Pedro es el sustantivo y es el sujeto de esta frase. Pedro le vio. Vio es el verbo. Vemos aquí el pronombre le, que es un pronombre que está funcionando como complemento indirecto. Pedro vio a él. Y vemos aquí a continuación que esto se refiere a alguien del versículo anterior, que era Juan. Dijo a Jesús. Dijo aquí es el verbo. Siempre estamos hablando de Pedro. Pedro dijo a Jesús. Jesús es el complemento indirecto. Sigue la preposición a, entonces es complemento de la preposición también. Señor. Esto es un vocativo. Es un sustantivo y nos indica, por el uso de la coma después, él se está dirigiendo hacia Jesús. Es un vocativo. ¿Y qué de este? Aquí vemos una pregunta que es un pronombre interrogativo de este. Este es un pronombre que está funcionando como complemento de la preposición de, que es un adjetivo, Jesús le dijo. Aquí tenemos el verbo dijo. Jesús es el sujeto, toma la acción de decir. Le es un pronombre que está como complemento indirecto. Jesús dijo a él. Estos son verbos activos, vio, dijo y dijo otra vez. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Vamos a tomar esto en partes. Quiero es un verbo. Está en tiempo presente. Es un verbo activo. Aquí vemos, sigue, quede. Él quede. Ahora, aquí vemos un deseo expresado. Quiero que él quede. Él es un pronombre, es el sujeto de esta frase, el quede, y quede es un verbo subjuntivo. Está en tiempo presente, es el presente del subjuntivo y está expresando un deseo. Quiero que él quede. Ahora, por supuesto, tenemos aquí una condición. Sí. Hasta que yo venga. Venga es también
Subjuntivo es un verbo del subjuntivo presente que activa. Sígueme es otro verbo, es imperativo, pero no necesitamos usar el subjuntivo aquí porque es afirmativo y está usando tú. Si fuera usted, entonces necesitaríamos el subjuntivo. Tenemos varios verbos hasta aquí. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos. Este dicho se extendió. Extendió es el verbo. Y aquí tenemos un verbo que está en voz pasiva en vez de voz activa. El dicho es el sujeto, pero el dicho no está tomando la acción de extenderse. Se extendió, se es el pronombre. Sabemos que cuando dice que se extendió entre los hermanos, que los hermanos están teniendo que tomar la acción de extender el dicho. El dicho no puede solo extenderse. Los hermanos entonces estaban tomando la acción de extender el dicho. Aquí usa la preposición entre en vez de por, pero otra vez estamos viendo que los que están tomando la acción son los que son el complemento de la preposición entre los hermanos. Extendió es tiempo indicativo, pretérito del pasado. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Aquí vemos moriría es tiempo potencial, no moriría. Y la acción se toma por el discípulo, que es el sujeto de esa frase. Jesús no dijo, y dijo aquí otra vez es el verbo. Jesús no dijo que no moriría. Y repite otra vez, sino si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. Y vemos aquí que hubo toda una confusión entre los hermanos a base de haberle citado mal al Señor Jesucristo. Y Juan aquí aclara que estaba faltando una pequeña palabra en lo que decían. Sí era la palabra que faltaba. Sí quiero que Él quede. Cristo no dijo, quiero que Él quede. Entonces, vemos aquí que con el deseo, quiero que Él quede hasta que yo venga, que tenemos tiempos verbales en modo subjuntivo. Hemos estado viendo la acentuación de las palabras. Vimos que en palabras con más de una sílaba se puede dividir la palabra y ver a base de la letra final dónde cae el acento fonético y si la palabra requiere o no el uso de la tilde. Vimos también
la acentuación de los monosílabos. Por ejemplo, se o de, que en ciertos casos, depende de su significado, requieren el uso de la tilde o no la requieren. Vimos también el caso de por qué y por qué. Que en ciertos casos, por qué, siendo una palabra o siendo dos, puede requerir del uso de la tilde o no requerir del uso de la tilde, depende de su significado. Vimos también el caso de aún, y es otro ejemplo de una palabra que depende de su significado si requiere o no el uso de la tilde. En esta noche vamos a ver dos casos más. En primer lugar, vamos a ver los demostrativos. Los demostrativos son palabras como este, esta, estos, estas, esto, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas. Estas palabras en general no requieren el uso de la tilde, pero en algunos casos sí. Los demostrativos no se acentúan cuando funcionan como determinantes. Un determinante es un adjetivo que modifica un sustantivo. Este cuaderno. Aquí la palabra este no requiere el uso de una tilde porque es un adjetivo demostrativo que modifica a la palabra cuaderno. Sin embargo, dice aquí, este cuaderno no es mío, sino aquel. Aquí, aquel funciona como un pronombre. No hay ni un sustantivo aquí que modifique. Entonces, aquel es un pronombre que tiene como su antecedente el cuaderno, pero no es este mismo cuaderno. Tenemos que imaginarnos que está hablando de otro cuaderno. Es un pronombre cuyo antecedente no se expresa explícitamente. Y entonces usamos, en este caso, la tilde para indicar este es un pronombre. Se aclara porque no hay sustantivo aquí que lo siga. Sin embargo, aquel cuaderno es mío y este es tuyo. En este caso, aquel, que aquí requería del uso de la tilde, aquí no lo requiere, porque aquí aquel funciona como un adjetivo, está describiendo cuál cuaderno. Aquel cuaderno no requiere del uso de la tilde. Aquel cuaderno es mío y este es tuyo. Aquí este funciona como pronombre. Este que no tiene un sustantivo que sigue esta palabra, entonces está funcionando como pronombre, requiere el uso de la tilde. Entonces, la palabra requiere o no el uso de la tilde a base de si está funcionando como adjetivo o como pronombre.
El adjetivo siempre va a tener después un sustantivo. Entonces podemos saber si requiere o no el uso de la tilde. En el caso de las palabras interrogativas, las interrogativas requieren el uso de la tilde. Sin embargo, estas mismas palabras muchas veces pueden tomar otras funciones. Vemos aquí el caso de la palabra que. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Aquí la palabra que es interrogativa, está haciendo una pregunta. Y ya que es interrogativa, requiere el uso de la tilde. Sin embargo, vemos aquí el hombre que pone su fe en Cristo será salvo. En este caso de aquí arriba, ¿qué debo hacer para ser salvo? La palabra que requiere el uso de la tilde. Aquí, la palabra que es un pronombre relativo. Que es un pronombre, su antecedente es hombre. Y vemos aquí esta frase que introduce, que pone su fe en Cristo, que reemplaza a el hombre pone su fe en Cristo. Toda esta frase llega a funcionar como un adjetivo que modifica a el hombre. Nos explica cómo es este hombre. ¿Cuál hombre? ¿Qué clase de hombre? El hombre que pone su fe en Cristo. Tenemos aquí el hombre, es el sujeto, será salvo. El hombre será salvo. Es la frase principal. Esto nos aclara cuál hombre que pone su fe en Cristo. Tenemos esta misma clase de circunstancia con otras palabras que pueden ser interrogativas o también pueden ser un pronombre relativo, como cuál. ¿Cuál libro es mío? ¿Cuál libro es tuyo? Una pregunta, una interrogativa requiere el uso de la tilde. Sin embargo, cuando cuál se usa, los niños, los cuales estaban cansados, vinieron a la casa. Ahí está funcionando como pronombre relativo, describiendo. El libro, el cual había dejado tirado en el patio, se arruinó en la lluvia. El cual ahí introduce una frase que describe al libro. Y en ese caso no requiere el uso de la tilde. Sin embargo, cuando es una pregunta, una interrogativa, entonces sí lo requiere. Vemos también con quién o quiénes, que cuando es pregunta requiere el uso de la tilde y cuando no es pregunta no lo requiere. También cuando es pregunta requiere el uso de la tilde. Cuando no es pregunta, cuando quieras venir, ahí está funcionando como adverbio, no requiere el uso de la tilde. También con dónde y a dónde
Cuando funcionan como una pregunta, como una interrogativa, requieren el uso de la tilde. Cuando funcionan como adverbio, no lo requieren. No sé a dónde irá él. Una pregunta, ¿a dónde irá? Requiere el uso de la tilde. Sin embargo, la declaración que hizo Ruth, a donde tú vayas yo iré, ahí es un adverbio, no requiere el uso de la tilde. Hemos visto varios signos de puntuación hasta ahora. Hemos visto el punto, el signo de interrogación, el signo de admiración, la coma y el punto y coma. Hoy veremos los dos puntos. Los dos puntos se utilizan en varias situaciones distintas. Entonces, son muy parecidos al punto y coma y separan dos partes de una oración. Ahora, no se utiliza mayúscula después de los dos puntos. Se puede usar en los siguientes casos. Antes de una cita textual, vemos aquí, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, y vemos aquí los dos puntos, porque en este versículo el apóstol Juan está escribiendo y está citando a Pedro, lo que Pedro dijo, los dos puntos, Señor, ¿y qué de este? También, como nota al pie, acabamos de hablar de este, el demostrativo, que si fuera un adjetivo no necesitaría del uso de la tilde, pero aquí está funcionando como pronombre. Está hablando de una persona, que de este. Si dijera este hombre, ya no se utilizaría la tilde. Aquí vemos también, hoy vimos las interrogativas, la palabra que usa una tilde. Pero lo que vamos a enfocarnos aquí es los dos puntos. Juan está citando a Pedro y aquí a continuación de los dos puntos están las palabras de Pedro. Aclaro que aquí el uso de la mayúscula no tiene nada que ver con los dos puntos, sino con la palabra Señor como nombre de Cristo o como título para Cristo, que por eso tiene letra mayúscula y no se suele utilizar letra mayúscula después de los dos puntos. También se utilizan los dos puntos para juntar dos oraciones en una forma muy parecida al del punto y coma. Que cuando dos oraciones están muy relacionadas, especialmente si las dos oraciones son oraciones breves, se pueden juntar, pero no se puede hacerlo por uso de una coma. Se tiene que utilizar punto y coma o en ciertos casos los dos puntos. Utilizamos dos puntos cuando se está dando una explicación o una causa. Se está introduciendo una explicación o una causa, o al inverso, introduciendo una consecuencia o una síntesis. Aquí
vemos en este último ejemplo, el mundo está perdido. Cristo vino a dar salvación. Estamos viendo aquí una causa de por qué Cristo vino. El mundo está perdido, es la causa. Como consecuencia, Cristo vino a dar salvación. Estas dos oraciones se juntan por medio de los dos puntos porque están relacionados, uno siendo causa del otro, y son oraciones cortas, se pueden unir por el uso de los dos puntos. Los dos puntos también se pueden utilizar para dar una enumeración. Aquí vemos el ejemplo, estudiamos los evangelios y para enumerarlas usamos los dos puntos y seguimos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí damos una enumeración. También se deben de utilizar los dos puntos tras las expresiones por ejemplo, a saber y otras similares. Podríamos decir, algunos de los apóstoles eran pescadores, por ejemplo, y ahí utilizaríamos los dos puntos y podríamos nombrar a uno de ellos que era pescador, Pedro. También usamos los dos puntos tras el encabezado de una carta. Por ejemplo, estimados señores, dos puntos. Querido sobrino Marcos, dos puntos. Entonces, estos son los usos del signo de puntuación, los dos puntos.